este segundo video vamos a ver los consumos de los artefactos que proyectamos en nuestra instalación de la vivienda unifamiliar en 2 plantas. En este caso, ¿qué hicimos? Una tablita donde vamos a indicar primero los locales, la denominación que le dimos a los locales, el nombre de esos locales, el volumen del local, es decir, el alto por el largo por el ancho del local. Acuérdense que tienen las cotas de los locales y si ustedes hicieron o proyectaron la vivienda, con mayor razón van a saber cuál es este volumen. Vamos a multiplicar este volumen por el consumo necesario que nos marca el reglamento, que es de 50 calorías hora por metro cúbico, y eso nos va a dar un valor, pero que no es el valor, decíamos, de los artefactos que se comercializan, porque se comercializan artefactos a partir de las 1500 calorías y dividido de a 500, es decir, 1500, 2000, 2500 y así sucesivamente. Entonces vamos a tener que definir un consumo para la compra, el que efectivamente va a comprar nuestro cliente, que no es el que vamos a calcular, pero sí es el inmediatamente superior que se fabrica y vamos a encontrar en las casas de electrodomésticos. Entonces, una vez que armamos esta tablita, volcamos los datos. Primero de la planta baja. En la planta baja, fíjense que los locales tenían su indicación de cuál era cada uno de local, A1, A2, A3, A4 y así sucesivamente. Entonces, volcamos en nuestra tabla esa misma información. Vamos a tener el local A1, que es el estar comedor, que tiene un volumen de 85,08, que multiplicado por 50 me va a dar un consumo de 4.254,22 kilocalorías. Esa cantidad de kilocalorías no la voy a encontrar en un calefactor que se comercialice en el mercado, por lo tanto voy a comprar el inmediatamente superior, que será de 4.500. El mismo procedimiento hacemos con todos los locales que vamos a calefaccionar. Si yo, por ejemplo, acá que puse el garage, le calculo el volumen, pero no me interesa el consumo, porque no voy a ponerle un calefactor al garage, ni 2 calefactores. No lo calefaccionamos, entonces no calculamos la siguiente hilera. Con cada local que no calefacciono puedo omitirlo de la tabla. Yo los puse a propósito para que vean que no todos los locales necesitan calefacción y que dependerá de nuestro proyecto de instalación cuáles vamos a calefaccionar y cuáles no. En todo caso, el garage no lo calefaccionamos, la cocina tampoco la calefaccionamos. En el paso teníamos un calefactor, pero el paso, fíjense, tiene un volumen chiquito, por lo tanto alcanza con 487,35 kilocalorías, que ese calefactor no existe, entonces compro el inmediatamente superior de 1500. En el baño no calefaccionamos, en el lavadero no calefaccionamos, y después tendremos el consumo del artefacto cocina propiamente dicho, que es de 10.000 kilocalorías hora. Eso sale de la tabla del reglamento también, y si no, de la propia información que suministran los fabricantes del artefacto. Busco cocina de 4 hornallas más horno y me va a decir cuál es el consumo de kilocalorías hora del artefacto. Más o menos una cocina doméstica tipo consume 10.000 kilocalorías horas, así que siempre vamos a adoptar ese consumo para el cálculo. Y lo mismo hacemos con el artefacto calentador de agua, que en este caso es un termotanque y que lo vamos a considerar de 6.000 kilocalorías horas, que es más o menos el consumo promedio de cualquier termotanque de 60 o de 60 litros que podamos conseguir en el mercado. Entonces es también un número tipo. Recuérdense, si el cliente a ustedes les trae otro artefacto con otras características, otra cantidad de litros o lo que sea, tenemos que ver en la marca y en el artefacto propiamente dicho cuál es el consumo que tiene. Una vez que tenemos todos los consumos de la calefacción, de la cocina y del termotanque, sumamos cuánto nos da el total de consumo en la planta baja. Y lo mismo vamos a hacer para la planta alta. En la planta alta tenemos los dormitorios y el paso, que sí se calefaccionan. Lo único que no poníamos calefactor es en el baño. Tenemos también la denominación de los locales indicada en el plano. En este caso son B1, B2, B3. Y hacemos el mismo procedimiento de cálculo. El cálculo de los volúmenes de cada uno de los locales y después lo multiplicamos por 50. A ese consumo de kilocalorías que me es el necesario, lo aproximo al que inmediatamente se fabrique. Fíjense que nos quedan casi todos artefactos de 1500 calorías, los calefactores, excepto este del dormitorio principal, que es un poquito más grande. Pero ahí ya tenemos entonces el consumo de la planta alta, que es de 6.500, y el total de consumo de la vivienda, que es la suma de lo que consumimos en la planta baja más lo que consumimos en la planta alta.
que nos da un total de 28.500 kilocalorías. Este dato, que sería el consumo total, lo tengo que dividir por el poder calorífico del gas, que también lo habíamos hablado en la clase, que es la capacidad que tiene, en este caso el gas, está indicado para todos los fluidos, no nosotros porque estamos usando gas natural, usamos el del gas natural. Pero el poder calorífico lo que hace referencia es a la capacidad de calor que genera por metro cúbico la combustión de un fluido. En este caso, el gas natural tiene una capacidad, un poder calorífico de 9.300 kilocalorías por metro cúbico. Con ese dato lo que vamos a hacer es calcular el caudal de gas. El caudal de gas se obtiene con el consumo total de la vivienda, al que vamos a llamar C, dividido el poder calorífico del gas, al que llamamos PC. Entonces nuestro Q, que es el caudal de gas, va a ser igual a este C dividido el PC. Hacemos la operación y nos da 3,06. Este valor de caudal de gas es lo que necesitamos alimentar en el primer tramo de la cañería, porque es la parte desde el gabinete hasta la primera conexión del artefacto que alimenta todo el resto de la vivienda. Es decir, este pedacito de caño es el que necesita poseer ese caudal que acabamos de calcular de 3,06, porque es el que alimenta toda la vivienda. Hacemos para poder saber cuál es el diámetro de la cañería que tenemos que tener en este tramo de caño. Lo que tenemos que también saber es cuál es la longitud máxima, que sería la distancia del artefacto más alejado dentro de la instalación al gabinete. Acuérdense que también luego ya hemos hecho en la clase, yo tengo que tomar la cota del gabinete como cota 0, desde ahí empieza mi instalación, y medir a qué distancia están conectados mis artefactos. Por ejemplo, acá ya tengo anotado que la distancia de este calefactor, fíjense que son la distancia de las llaves de paso, la distancia de este calefactor es de 12 metros, mientras que la de la cocina es de 15 metros, y la llave de paso del termotanque es de 21, la llave de paso de este otro calefactor en el pasillo es de 24 metros. Y si me voy a la planta alta, tengo que sumar 3,20, que son la cantidad de metros que subo. Entonces en la planta alta tengo la subida, que conecta inmediatamente a este calefactor, que es de 17 metros. Después acá, al calefactorcito del paso, tengo 21 metros. Y a los calefactores al frente tengo, por un lado, 24 metros y después 26 metros. Entonces esta es la distancia máxima. Este calefactor en este dormitorio de la planta alta es el artefacto más alejado de la cañería respecto de nuestra cota 0, que es el gabinete. Entonces, con estos dos datos que acabamos de obtener, la cota máxima del artefacto más alejado del gabinete y el caudal de gas, puedo irme a las tablas y calcular cuál es el diámetro de mi cañería para este primer tramo de alimentación. En este caso, fíjense, yo ya lo marqué, tengo mis 26 metros, que es la longitud máxima, y me muevo sobre la fila de 26 buscando un caudal de gas que se parezca a mis 3,06. 2,74 queda muy chiquito, así que tengo que adoptar el inmediatamente superior, en este caso 5,620. Y subo por la columna y arriba en la tabla me va a dar el diámetro de la cañería, en este caso de 25. Entonces este tramo de cañería, suponiéndola que la hacemos con epoxi, va a tener un diámetro de 0,025 metros. Acuérdense que siempre tenemos que dar la cañería en metros. Si en cambio lo quiero hacer con el sistema termofusionado, en lugar de usar la tabla que dice el reglamento, voy a usar la tabla que me provee el sistema SIGAS de termofusión. Y hago el mismo procedimiento. Entro en la columna que dice longitud de la tubería o de la cañería hasta los 26 metros. En 26 metros busco el caudal que mejor se aproxime al mío, en este caso 5,343, y subo por esa columna y me va a dar el diámetro de la cañería, en este caso 32 milímetros. O sea que para este mismo tramo de cañería, si uso el sistema SIGAS, voy a tener que poner un caño de 0,032. Ahora vemos cómo hacemos para seguir con el resto de la cañería.